Radio 760 presenta Amanecer con Dios. Un espacio que nos equipa para enfrentar el día a día, inspirados en la verdad de la palabra de Dios, desafiándonos a vivir a plenitud, alumbrados por las verdades bíblicas y las promesas que como hijos nos pertenecen. Contigo, Amanecer con Dios. Bienvenidos a Amanecer con Dios. A principios de la década de los años 70, mi padre era pastor en una preciosa iglesia ubicada en un barrio llamado Los Granadillos, en el municipio Sagua de Táramo, provincia Holguín, Cuba, y desde aquella sede mi padre atendía otros campos misioneros alrededor. Como no había transporte de motor en mi casa, mi abnegado padre iba al campo misionero a caballo para cumplir la gran comisión de predicar el evangelio a toda criatura en aquellas comarcas y discipular a los creyentes. Muchas veces mi madre y nosotros le acompañábamos a pie a los campos misioneros de alrededor y disfrutábamos subir la loma llamada Cansamuchacho para llegar a un poblado conocido como Canoa de Sagua, en el cual también mis padres atendían la obra con mucho sacrificio. Todavía yo era niño de unos 6 años cuando en aquellas regiones fui llevado con mis padres y hermanos a conocer la cueva de Mucaral. Recuerdo que dentro dicha cueva era completamente oscura y entramos con un farol chino alimentado por querosene que trabajaba con presión de aire. Allá en la gruta era fácil encontrar muchos murciélagos y la humedad era de un nivel muy elevado. Al recordarlo, viene también a mi memoria que en el Antiguo Testamento las cuevas muchas veces fueron lugares de escondite. Por ejemplo, Abdías, el mayordomo de Acab, escondió a los profetas del Señor de 50 en 50 en cuevas y los sustentó con pan y agua para protegerlos durante la persecución de Jezabel. 1 de Samuel 18:13. David tuvo que esconderse en la cueva de Adulán para escapar de la espada sangrienta del desechado rey Saúl. 1 de Samuel 22:1. Todavía el enemigo persigue la unción y debemos orar a Dios por protección. Estando Saúl dormido con sus hombres en la cueva de Engadi, David le cortó la orilla de su manto, 1 de Samuel 24:1-4, para demostrarle que, aunque Dios lo había entregado en su mano, le extendería misericordia. David representa aquí a Cristo, pues cuando nosotros también éramos hijos de ira, Cristo nos salvó por su gracia. Y Elías se metió en una cueva al llegar a Horeb, monte de Dios, 1 de Reyes 19:9. Qué pena, el vocero de Dios estaba entonces escondido. Sin embargo, a veces Dios mismo ha colocado a los suyos en refugios seguros. Por ejemplo, Dios le dijo a Moisés: y tú estarás sobre la peña, y cuando pase mi gloria, yo te pondré en una hendidura de la peña y te cubriré con mi mano hasta que haya pasado. Después apartaré mi mano y verás mis espaldas, mas no se verá mi rostro. Éxodo 33:21-23. Así aprendemos que bajo la ley el hombre no tenía acceso libre a la presencia del Señor, pues se necesitaba que se derramase la sangre del Cordero de Dios, la que nos da ahora libertad para entrar al lugar santísimo celestial. Es cierto también que Dios le dijo a su pueblo en días de Isaías: escóndete un poquito por un momento, en tanto que pase la indignación. Isaías 26:20. Nuestro Señor siempre protegerá a los suyos del juicio, porque Él no nos ha puesto para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Mas, como Dios mandó al profeta Elías en la cueva diciéndole: sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová, el propósito de Dios es que nuestra luz pueda resplandecer. Cristo mismo nos llamó la luz del mundo y dijo que una luz no se esconde y se pone debajo del almud, sino sobre el candelero para que alumbre a todos los que están en casa. Por tanto, Él comparó a sus discípulos con una ciudad asentada sobre un monte que no se puede esconder. Mateo 5:14-16. El maestro dio el ejemplo recorriendo toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y anunciando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Mateo 4:23. Después de dar su vida en rescate por nosotros, Jesús
Fue puesto en un sepulcro labrado en una peña, pero de allí Dios lo resucitó y salió suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Y antes de ascender al cielo, el Señor anunció a sus discípulos el propósito de la venida del Espíritu Santo. Vendría para llenarlos de poder a fin de que fueran testigos suyos, primero en Jerusalén, luego en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Hechos 1:8. Por eso, ninguno de los apóstoles de Cristo murió escondido dentro de una cueva. Por el contrario, Mateo sufrió el martirio en Etiopía, asesinado por una herida de espada. Juan fue condenado a las minas en la prisión de la isla de Patmos. Escribió el libro de Apocalipsis en Patmos. Más tarde fue liberado y regresó para servir como obispo de Edesa en la Turquía moderna. Murió anciano, fue el único apóstol que murió de muerte natural. Pedro fue crucificado boca abajo en una cruz en forma de X. Lo eligió así porque, como les dijo a sus torturadores, se sentía indigno de morir de la misma manera que Jesucristo había muerto. Jacobo, hijo de Alfeo, quien según Marcos 2:14 parece que era también hermano de Mateo, fue crucificado en Egipto. Jacobo, el hijo de Zebedeo, era pescador de oficio cuando Jesús lo llamó al santo ministerio. Como líder fuerte en la iglesia, Santiago fue decapitado por Herodes en Jerusalén. Bartolomé, también conocido como Natanael, fue misionero en Asia. Dio testimonio del Señor en la actual Turquía. Fue martirizado por su predicación en Armenia, donde fue desollado hasta morir con un látigo. Andrés fue crucificado en un madero en forma de X en Patras, esto es Grecia. Después de ser azotado severamente por 7 soldados, ellos ataron su cuerpo a la cruz con cuerdas para prolongar su agonía. Sus seguidores informaron que cuando fue conducido hacia la cruz, Andrés le saludó con estas palabras: hace mucho que deseaba y esperaba esta hora feliz. Continuó predicando a sus verdugos durante 2 días hasta que expiró. Tomás fue apuñalado con una lanza en la India durante uno de sus viajes misioneros para establecer la iglesia en esa región. Judas Tadeo fue asesinado con flechas cuando se negó a negar su fe en Cristo. Matías, el apóstol elegido para reemplazar a Judas Iscariote, fue apedreado y luego decapitado. Pablo fue torturado y luego decapitado en Roma por el malvado emperador Nerón en el año 67 después de Cristo. Tal como Jesús les había anunciado, ellos serían sus testigos, palabra que en el idioma griego significa mártires. Así que el evangelio fue sembrado inicialmente con sangre. Primero se derramó la sangre expiatoria de Cristo en la cruz, la única con la cual somos limpios de nuestros pecados. Luego, a través de la historia, la tierra ha bebido la sangre de los mártires de Jesús. Gracias a Dios, a muchos de nosotros no nos están pidiendo hoy morir como mártires de Cristo, pero los grandes testimonios de aquellos abnegados siervos del Señor nos deben inspirar, primero, a vivir de tal manera que reflejemos la santidad de Dios a este mundo perdido en su pecado. Segundo, a vivir una vida de oración ferviente en favor de la obra misionera mundial. Y tercero, a estar dispuestos a salir en busca de los que viven en la oscuridad para alumbrarles con el resplandor de la gloria de Cristo. El llamado del Señor es: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Todavía resuena la comisión del Maestro cuando dijo: he aquí, yo os envío. Nuestro rol no es vivir en la cueva de Mucaral, sino salir para llenarlo todo del evangelio de Cristo. Bajo el auspicio de Iglesia de Cristo Elim Central, Radio 760 presentó Amanecer con Dios, en la voz del pastor Eliseo Rodríguez, de Iglesia Evangélica Monte de Sión, de Miami, Florida. Dios te bendiga.